Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Afortunadamente ya pudimos hacer el enlace con el doctor John M. Ackerman, que nos acompaña en el santuario. Muy buenas noches, doctor Ackerman. Buenas noches, un gusto saludarte. Igualmente un verdadero honor. Pues vamos rápido a algunos de los temas para no perder el tiempo. En primer lugar, nos gustaría tocar el tema, obviamente, de el juicio ante la Corte Penal Internacional, que afortunadamente gracias a la conferencia de prensa en el Club de Periodistas, pues finalmente se está difundiendo por medios que no lo querían tocar. Y la pregunta en específico es: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a los mexicanos concebir que el presidente, o el pitufo presidente, como se le quiera llamar al señor, la figura del presidente, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo concebir que es una figura que no sea intocable, que prácticamente es una deidad de la impunidad? ¿Por qué la mayoría de los medios corporativos se empeñan en mantener ese mito? Sí, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Realmente creo que cada día se va cobrando más importancia y relevancia estos espacios alternativos para expresarnos y comunicarnos y dar a conocer puntos de vista diferentes. Como bien señalas, este martes ya se dio a conocer a los medios pues más tradicionales el tema del juicio. Ya venía circulando por acá en las redes sociales desde hace meses, unos 6 meses. El constructor, el que tuvo esta idea, empujado desde el principio al final, es el abogado licenciado Netzaí Sandoval, que ya estuvo con ustedes hace unas semanas. Tuvieron una entrevista muy larga sobre los detalles de este tema. Nosotros varios nos hemos sumado a esta petición y ha generado una respuesta muy interesante. Fíjate, hasta que sale precisamente en los medios masivos más tradicionales es cuando ya empiezan a responder a algunos intereses, a algunos actores, y tienes toda la razón. Pareciera que existiera una obsesión con la figura del presidente. Esto es algo típico en general, yo creo que en los sistemas presidenciales, pero en particular en México. Cualquier encuesta que ves, que lees sobre, por ejemplo, América Latina, siempre en México destaca la tasa de aprobación y la confianza en la figura del presidente, independientemente de quién sea ese presidente. Calderón ha hecho un excelente trabajo en minar esa confianza. Realmente el nivel de aprobación está abajo ya del 50%. Este es el nivel más bajo que ha tenido un presidente de hace muchos años. Y nos dicen a los ciudadanos que tenemos que denunciar, ¿no?, los delitos. Tenemos que señalarle a los responsables de la delincuencia, de los crímenes y los criminales. Pero de repente, cuando empezamos a señalar a los más altos funcionarios públicos, ahí sí ya incomoda a algunas personas que también existen denuncias a esos niveles de gobierno. Y pues en este sentido, realmente nuestras felicitaciones y nuestro irrestricto apoyo, porque siguen ustedes, precisamente a partir de esta iniciativa de licenciado Sandoval, rompiendo esa burbuja que tiene tantos años sin darnos siquiera cuenta que es una burbuja. Pero para irnos rapidito, para no quitarle mucho tiempo, sobre el segundo tema, básicamente es precisamente el que refiere usted en una de sus columnas en La Jornada, sobre este IFE mocho. ¿A quién realmente beneficia que sigamos teniendo un IFE incompleto? A los partidos que están siendo, que ni siquiera pueden ser multados. En su columna, de hecho, usted afirma que hay por ahí hay multas pendientes que ni siquiera se están ejecutando. ¿O son los mismos medios prácticamente los que hablamos en el tema anterior, que se salieron con la suya en su pugna reciente con el IFE, con esto que no les querían cambiar los días, que no quisieron, y que se salieron con la suya, que no les cambiaron los días con los que tenían que recibir el material electoral? Sí, así es. Mira, estamos ahora ya en medio del proceso electoral. Formalmente
hablando. Inició el 7 de octubre. Esto siempre era la fecha fatal para ya tener un IFE completo. Los legisladores han estado en incumplimiento de la Constitución desde hace un año, pero esto ya todos lo sabemos. Ya un poco los medios han aprovechado esta falta de cumplimiento en la materia para otra vez pues descalificar a todos los políticos por igual, al sistema político, a los partidos. Y yo creo que pues, tienen razón. Evidentemente la clase política en este país no es exactamente la mejor que podría ser ni en el mundo, ni lo que quisiéramos. Sin embargo, sí hay un trasfondo ahí, y a partir de criticar solamente a los partidos, y en particular pues caerle un poco en el juego del PRI, de que los que están obstaculizando el acuerdo son el PAN y el PRD, nos perdemos de vista que hay otros implicados aquí, otros responsables que también tendrían que estar actuando. Por ejemplo, estos 17 finalistas, que ahora ya son 15, porque Alonso y Coria y otro ya tienen otros trabajos. Alonso y Coria en particular trabaja ya en el gobierno federal, y nada más hay 15 finalistas. Esos 15 finalistas, en lugar de tener pues cierta entereza moral y decir, mira, pues a este tipo de juego sucio yo no le entro, no voy a avalar un proceso irregular, anticonstitucional, en que al final de cuentas, si me seleccionan a mí, va a ser a cambio de una lealtad, evidentemente, ni siquiera a un partido político, sino a una figura política directa el que me va a colocar en ese puesto. En lugar de estar haciendo ese juego a los diputados, estos candidatos pues ya deberían decir que ya no les interesa este proceso, deberían poder provocar ya un nuevo momento para que se hiciera una nueva convocatoria, un nuevo proceso de auscultación, y ahora sí de cara a la ciudadanía, porque si bien ha habido esta pasarela de candidatos que exponen sus proyectos, comparecen en la Comisión de Gobernación, nunca hemos tenido ninguna transparencia con respecto a los diputados mismos, los que están tomando decisiones. No sabemos las razones que utilizan. Bueno, suponemos que sí sabemos las razones, pero no vemos directamente alguna argumentación a favor o en contra de algún candidato u otro. Y aquí también el mismo IFE pues contrata un desplegado muy costoso. El viernes pasado lo vi en Reforma, algún otro medio, por todos lados andan diciendo pues que no pasa nada, que ellos pueden trabajar fácilmente con 6 consejeros, pero evidentemente esto no es cierto. Ya está detenido el tema del Partido Verde, y en general están bajo un asedio constante de parte de los medios comerciales, electrónicos en particular, y con un IFE incompleto, pues yo dudo que vayan a aguantar la presión y vayan a poder realmente asegurar una elección auténtica el año que entra. Entonces, pues es un muy flaco favor que hacen a la democracia. Ellos mismos, pues yo digo un poco de manera provocador hoy en mi artículo, incluso podrían declararse en una especie de huelga institucional diciendo, hombre, no vamos a trabajar bajo estas condiciones, ustedes tienen que tomar esta decisión de nombrar nuevos consejeros. Y yo en lo personal diría, pues tendría que ser una nueva convocatoria, porque ya otra vez estos mismos 17, otra vez las mismas personas, la misma negociación fallida, pues no nos va a servir de nada. Realmente necesitamos 3 personas nuevas que no van a ser puros ni ángeles bajados del cielo, pero que tuvieran alguna independencia. Ayudaría mucho a fortalecer la confianza en la democracia. Y citaba usted también precisamente en este artículo de la huelga de los consejeros, que, bueno, no recuerdo exactamente, me parece que fue un periodista, precisamente uno de los que denunció ante el Poder Judicial que no existen los consejeros. Así es. Y que desestimaron por completo estos señores su petición, porque el señor no es de estos 15 ungidos por los partidos. Si uno de estos 15 realmente sí podría hacer una cosa así, ¿no? Como bien dice usted, están ellos muy tranquilos, pero si levantaran, si exigieran ese derecho, ¿qué pasaría? Así, mira, ya necesitaron, tienes razón, un juicio que era de parte de un ciudadano que no había participado en el proceso. Entiendo que hay otro o un par más de personas que sí fueron candidatos, son de los 15, pero sí fueron candidatos, que también están
bajo trámite en Tribunal Electoral. Hay también un equipo de abogados que están impugnando también al Tribunal Electoral y también han ido al Poder Judicial por la justicia ordinaria de la Suprema Corte de Justicia. Esperen llegar ahí pronto con respecto al desacato de la Cámara de Diputados a la Constitución. Claro. También están demandando, yo no sé si son los mismos o otros, al IFE directamente, precisamente por estas razones, por estar trabajando en condiciones anticonstitucionales, bien de manera violatoria al marco jurídico. Entonces hay una media docena de juicios que yo he ido enterando y es posible que la Suprema Corte o el Tribunal Electoral intervengan al respecto. Pero yo digo, pues ¿para qué esperar este milagro que primero sería muy poco probable? Y también si intervienen no necesariamente sería la mejor solución. Por ejemplo, a un par de los juicios que todavía están por resolverse de los mismos candidatos cayeron en la ponencia de María del Carmen Alanís, la que era la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de entre los 15 finalistas se incluyen por lo menos 3 o 4 candidatos que son muy cercanos a ella, fungieron como sus brazos derecho e izquierda cuando ella era presidente del tribunal. Entonces ahí también hay un peligro de un conflicto de intereses que a la hora que ella resuelva pudiera generar una situación para obligar a la Cámara de Diputados a nombrar, pues sorpresa, precisamente las personas cercanas a ella. Entonces todo es posible, ¿verdad? Híjole. Entonces yo creo que mejor actuemos como sociedad, que en particular el PAN y el PRD, que no tienen mayoría estrictamente hablando, pero así como el PRI quiso aprovechar de algunas ausencias para imponer su mayoría de las 2/3 partes, aunque no la tenían, el PAN y el PRD de manera mucho más probable pues lo podrían hacer, aprovechando algunas ausencias del PRI, imponer ya una nueva convocatoria, ahora sí, con una participación social más amplia. Nos tardaríamos, sí, pues unas semanas más en hacer otra convocatoria, sería un desgaste de tiempo, pero yo creo que valdría la pena, dado la situación que tenemos hoy y el peligro que existe de que pues se anula la elección el año que entra por esta falta, ¿no? ¿Cuándo vería usted, haciendo a ojo de buen cubero, cuándo cree que tengamos un IFE completo? Mira, si me pregunto realmente lo que creo vaya a pasar, que no es el deseo, evidentemente, yo creo que vamos a celebrar esta elección con 6 consejeros. Así de plano. Pues esto es lo que de hecho venía diciendo y pensando desde hace casi un año, desde que no lograron nombrar los consejeros en el momento que debían. Correcto, que tenía que haberlo hecho, que era el 31 de octubre, 1 de noviembre del año pasado, era evidente que estaba configurado el escenario de una manera muy difícil, con esto de que el PRI, haciendo un cálculo muy frío, prefieren un consejo, los priistas prefieren un consejo de 6, donde ellos dominan 2 lugares, con la posibilidad de sumar uno más ya para detener cualquier posible sanción o medida cautelar en contra de su candidato. Esto es un escenario preferible para ellos, porque además es un IFE debilitado, que también les conviene, porque al final cuenta ellos no le apuestan al IFE ni a las instituciones, sino a los medios. Claro. Y al fraude de la ley y a darle la vuelta a las disposiciones legales. Entonces realmente sí les conviene mejor esta situación que una en que haya 9 consejeros, un IFE fortalecido, y en que ellos tuvieran una representación de apenas 3 de los 9 consejeros. Realmente es una situación muy peligrosa para el PRI, visto desde un punto de vista muy cortoplacista, desde luego, ¿no? Lo que le convendría realmente al PRI, si es que estuvieran realmente tan confiados en su candidato, es tener precisamente esto, un IFE fortalecido que podría garantizar la legalidad y legitimidad de la elección, para que su sexenio pudiera empezar con toda tranquilidad, en contraste a lo que ocurrió en 2006. Pero todo esto me demuestra que el PRI pues no está tan seguro de que vaya a ganar por un margen tan amplio, no está tan seguro que el candidato Peña Nieto vaya a llegar así a arrasar desde hoy hasta el 1 de julio. Entonces, pues también eso es un efecto interesante, pues que nos da esa sensación de que igual hay mucho más competitividad de lo que uno pensaría por lo que dicen los priistas públicamente. Muy bien. No me gusta la idea de pasar a otro tema, pero para tratar de aprovechar el tiempo.
bueno, el tema básicamente es precisamente con el que se retiró el don Miguel Ángel Granados Chapa. ¿Quién está más desesperado al proponer la figura de los gobiernos de coalición? Un PRI que prevé que no podrá sacar reformas al carecer de mayorías calificadas, o previendo, como bien dice usted, que las elecciones, en una de esas, no nada más las del 2012, sino sobre todo las intermedias, las que le dieron en la torre a Zedillo y generalmente a los presidentes últimamente, o son llamaradas de petate de los aspirantes que ven su candidatura cada vez más lejana. ¿Quién está más desesperado con esto de las coaliciones? Sí, es una excelente pregunta. Evidentemente es un asunto coyuntural y tiene que ver con las aspiraciones, sobre todo de estos candidatos que ahora están en segundo lugar, de Marcelo Ebrard y Beltrones, de querer acomodarse y arreglar, si bien no una coalición electoral o una coalición postelectoral de gobierno, pero que evidentemente la mira es en el asunto electoral, con la esperanza de construir una coalición de gobierno. Ellos esperan poder allegarse de más apoyo. El problema es cuando leemos las iniciativas que existen, que es lo único que tenemos así concretamente, que es la iniciativa de Beltrones en el Senado y de Guadalupe Acosta Naranjo en la Cámara de Diputados, vemos que estas reformas, estas propuestas no nos acercan a un sistema parlamentario. A mí me parece que sí, un sistema parlamentario sería superior si es que lo pudiéramos tener a plenitud ya con todo lo que eso implica. Pero dentro de un sistema presidencial, hacer algunos ajustes como los que se proponen, no, desde mi punto de vista, no nos acercan ni siquiera un pasito hacia un sistema parlamentario, más bien al contrario, consolida el sistema presidencial y consolida el poder omnímodo y directo de parte del presidente de la República. Parte de un diagnóstico equivocado. Es esto de la generación del no, ¿recuerdas? Aquel desplegado hace año y medio, organizado por Reyes Heroles, Castañeda, Aguilar Camín, en que se quejaban amargamente de que desde sorpresa 94, que es el año en que Salinas termina su sexenio, pues no ha pasado nada en este país, todo ha sido puro estancamiento. Solamente en el sexenio de 88-94 tuvimos una presidencia audaz. Desde 94 hemos perdido esa audacia, ya somos hay un inmovilismo en el poder legislativo, y esto es despreciar al final de cuentas la transición democrática, que realmente lo que tenemos hoy, lo poco que tenemos en materia democrática real, se debe a precisamente la fortaleza y la pluralidad del poder legislativo, el control que ha ejercido sobre el poder ejecutivo, las reformas que ha aprobado en materia a nivel constitucional y también a nivel de la ley en materia de rendición de cuentas, elecciones, justicia penal, derechos humanos, todo esto que todavía falta por concretizarse, pero ahí están. Ya ha sido el poder legislativo que realmente nos ha tenido un papel muy importante en esta transición democrática, y lo que se propone con un gobierno de coalición es pues un poco eliminar ese contrapeso del poder legislativo y regresar a la época en que el presidente tiene desde antes, ex ante, una mayoría garantizada en el Congreso para que pueda imponer sus políticas. Y evidentemente, pues sí, se tiene que llegar a acuerdos de repente para uno o el otro tema, pero tener un acuerdo predispuesto y hecho de antemano es sumamente peligroso. Por ejemplo, si se hubiera formalizado más concretamente esta alianza PRI-PAN, que existe en los hechos evidentemente, pero si hubiera ya un gobierno, una coalición más formalmente, esto de la reforma petrolera, por ejemplo, pues no hubiéramos tenido esta oportunidad de un debate plural y abierto de cara a la sociedad, ¿no? Más bien se hubiera aprobado de manera mucho más rápida y este sector excluido pues no hubiera tenido mucho que decir. De todas formas, intentaron hacer esto, pero al legalizar una coalición en ese sentido, pues sería mucho más difícil que se expresara esta pluralidad de posiciones. Entonces, esto es lo que yo leo en estas propuestas, una especie de nostalgia autoritaria,
y más bien lo que tenemos que estar hablando es fortalecer el poder legislativo. Por ejemplo, las comisiones de investigación hoy están muy limitadas, tanto en los ámbitos en que los cuales se pueden crear, como las facultades que pudieran tener para investigar, y pues vamos a fortalecerlas. El caso de la guardería ABC, por ejemplo, se formaba una comisión de la Cámara de Diputados para investigar, que realmente tuvo limitaciones terribles en materia de investigación, en materia de realmente llegar al fondo. Tuvimos que depender de la Suprema Corte, que pues, al final de cuentas nos decepcionó con su fallo, su decisión. Ahora incluso la Corte ni siquiera quiere ver esto de la investigación especial, lo mandó a la CNDH, pero ¿qué tal el Poder Legislativo? Fortalecer el Poder Legislativo para que pueda fiscalizar con más claridad el Poder Ejecutivo, en lugar de buscar vías para desaparecer esa fiscalización. Eso es a grandes rasgos mi lectura de ese tema. Finalmente, lo que nos dice usted es que el hecho de la salida del presidencialismo, nos dimos cuenta del peso tan grande que deberían tener los diputados, y del error tan grande del sistema que tenemos, y en lugar de aprovecharlo, pues queremos regresar a los mismos errores. Quisiera tocar un tema, de alguna manera, bueno, ya teníamos planeado entonces 20 minutos, estamos justamente en los 20. Me gustaría abusar de su tiempo con una pregunta que hemos estado tocando de alguna manera, porque no tenemos los datos suficientes, no tenemos las evidencias para poder afirmar, son conjeturas. Pero bueno, partimos del hecho de que el revolucionario institucional es a viva voz, y bueno, eso no lo esconden en ningún momento, que ha comprado los servicios en muchas formas de las televisoras para favorecer su imagen mediática y para establecer al señor bien peinado en Los Pinos. Y ahora la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿cómo es posible pensar que si todos aceptamos ya que al Partido Revolucionario Institucional le alcanza para comprar Televisa y anexas y lo que le alcance y todo lo que quiera, ¿cómo podemos pensar que no ha comprado también prácticamente a todas las empresas encuestadoras? ¿Qué nos podría hacer pensar que no ha hecho lo mismo? A lo mejor es sí sumamente crilista y sospechosista pensar de esta manera, pero la verdad me cuesta muchísimo más trabajo pensar que los mexicanos tenemos memoria de mosca. ¿Qué tan factible es pensar bueno, el señor Roy Campos, de hecho, le hemos pedido interpelaciones y nos ha dicho muy amablemente que no, pero ¿cuál sería su perspectiva de este sospechosismo tan raro? Sí, este es un gran tema. Mira, hay que acercarnos a ello con cierta humildad con respecto a el tema del Estado de México, ¿no? Yo era, por ejemplo, de los que decían que pues era inimaginable que este señor Erubiel Ávila ganara por estos porcentajes que venían representados en las encuestas durante las semanas antes en el Estado de México. Resultó que pues me equivoqué, y muchos nos equivocamos gravemente, y ganó por más incluso de lo que se reflejaba en las encuestas. Ganó por 40% Erubiel Ávila. Ahora, esto no quiere decir que las encuestas hayan sido precisamente objetivos. Más bien, lo que puede ser es que las encuestas como propaganda exactamente tuvieron justamente su impacto deseado. Así es. Y esto es una lectura adecuada, porque en cierto sentido lo que decíamos era que iba a ser imposible alcanzar ese margen siempre y cuando la gente saliera a votar. Exacto. Y lo que ganó en el Estado de México fue el abstencionismo. Votaron 44% de la población. El abstencionismo fue aún más alto en las zonas más urbanizadas, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, lo cual habla más claramente del voto corporativo fuera de las ciudades, en las zonas más rurales. Entonces, pues sí, hay una alianza que una conjunción muy interesante que ha logrado hacer el PRI entre los instrumentos más modernos, como las encuestas, y las herramientas más históricas del acarreo, la compra coacción del voto y clientelismo, ¿no? Son los dos lados de una sola pinza, que es la estrategia electoral del PRI. Entonces,
Yo creo que no es que necesariamente, bueno, yo creo que sí, algunas encuestadoras evidentemente sí tienen contratos muy claros con partidos, y esto ni siquiera está mal vista en la profesión. O sea, realmente las encuestas se hacen por encargo en muchos momentos, y solamente se dan a conocer las que los contratantes quieren dar a conocer. Ya para otros encuestadores como Mitofsky y otros que pretenden ser un poco más independientes, también existe este sesgo con respecto a quién estás preguntando, dónde estás preguntando. Claro. Y aquí hay toda una teoría que se ha desarrollado. Un colega de jurídicas que se llama Francisco de Andrea ha estado escribiendo sobre esto, de las encuestas como propaganda, y funcionan en ese sentido. Y yo creo que al final de cuentas hay mucho... aquí una cosa clara es que un poco se le está saliendo el tiro por la culata con esto de las encuestas, porque ellos mismos saben, y el mismo Peña Nieto sabe, que de aquí hasta el 1 de julio no va a poder subir su preferencia entre la ciudadanía. Es una cuestión de qué tan rápido o lento sea la caída de las preferencias. Y ellos mismos, a esta declaración diciendo que el observador es el candidato para ganar, pues tienen muy claro que es cierto. Hay y las tendencias con esto de las elecciones son muy claras, que suelen polarizarse ya acercándose más a las elecciones. Entonces lo más probable es que esta elección también se va a polarizar entre PRI y izquierda, aunque pues ahí tienen derecho de patalear evidentemente el PAN y el gobierno. Veremos qué pasa. Y una vez que se polariza una elección, y una vez que haya candidatos, es que es lo otro, no tenemos candidatos formalmente hablando, todo esto tiene que cambiar, y veremos lo que pasa. Yo creo que sí es evidente que Peña Nieto no tiene esta elección en la bolsa. Nada está ya predeterminada, por mucho que estén buscando crear esa imagen de que ya todo esté de hecho. Sí. Además, recordemos, en 2005 Peña Nieto también ganó por 25% de la votación en un año antes de la elección de 2006, y luego el PRI llegó en un lejano tercer lugar. La elección del Estado de México de ninguna manera predice lo que va a ocurrir en la elección presidencial. Completamente de acuerdo. Finalmente, en 2009 las encuestas pues salieron completamente chuecas, y precisamente apoyándonos en una entrevista que La Jornada hacía, en este caso nuevamente al señor Roy Campos, de cómo manipulan las encuestas. Ahora hace muy poquito, me parece, ya ahí sí no estoy claro si fue en Proceso o en La Jornada, que publicaron como el director del gabinete de comunicación estratégica, espero no haberme equivocado con el nombre porque siempre se me olvida, también afirmó lo mismo, que las encuestas todas son manipulables. ¿Podremos realmente creer en las encuestas como encuestas y no, como bien usted dice, como publicidad ya durante la campaña en sí a 2012? Sí, yo creo que hay que tener una buena dosis de escepticismo. Realmente tienes toda la razón. Cualquier encuesta es manipulable de una manera corrupta. O sea, realmente sí se pueden vender y comprar este tipo de instrumentos, y también, aunque no haya una corrupción directa, la misma orientación de encuestador, pues puedes preguntar, puedes frasear tu pregunta de la manera específica para favorecer un candidato a otro. Hay muchos estudios que muestran incluso el orden en que preguntas cada uno de los nombres importa con respecto a la preferencia que vas a sacar. Entonces sí, evidentemente esto es algo que hay que ser muy escépticos al respecto, y hay que ver todo el panorama diverso de estas encuestas en la materia. Yo creo que es un hecho, no son pura invención, pura fantasía las encuestas. Por ejemplo, a mí me gustaría que La Jornada o Proceso, por ejemplo, tuvieran alguna relación con alguna casa encuestadora, o ellos mismos pudieran hacer sus propias encuestas. El instrumento en sí no es malo.
El problema es que de repente sí hay empresas que lo utilizan con ese fin de propaganda, y sí hay que ser muy escépticos y atentos a la manipulación en ese sentido, ¿no? Pues nos trae usted mucha luz a ese tema. Se cumplen en unos instantes los 30 minutos. Nos gustaría agradecerle tremendamente, doctor Ackerman, que nos haya concedido este rato, y repito, no me voy a cansar de decirlo, agradecerle que siga rompiendo con el licenciado Sandoval esa burbuja de desesperanza, de pensar que la gente en México solamente puede aspirar a la impunidad. Este juicio que no, obviamente, como ya nos dijo don Netzaí, no solamente va contra Calderón, sino contra todas las personas que le importa muy poco la vida y solamente les importan sus intereses por encima de todo lo demás. Insisto, tantísimas gracias, y esperamos poder contar con usted en algún momento posterior. Al contrario, es un honor, un gusto. Perdón por el contratiempo ahí al principio, porque aquí estamos, y con muchísimo gusto, de veras, les felicito por este gran esfuerzo que están haciendo para informar, para comunicar, y hay que estar muy en contacto. Este miércoles tenemos una convocatoria a jóvenes, ¿no? Hemos estado reuniéndonos en varias ocasiones ahí en la librería Siglo XXI Editores, que empezamos a llamar Despertar Juvenil, pero ya este miércoles vamos a cambiarle el título, a ver si algunos que lleguen tengan alguna propuesta al respecto, porque pues queremos que esto vaya más allá, y ya hay personas acampados en la Bolsa de Valores, profesor muy distinguido que está haciendo huelga de hambre para presionar a las autoridades para que financien más a la educación superior y apoyan a los jóvenes. Hay unos jóvenes en solidaridad con él desde el mismo sábado. Wow. Entonces hay que estar en contacto, hay que coordinarnos. Yo creo que México es un país muy único, muy diferente. No tenemos para qué copiar lo que ocurre en España o en Wall Street o en otros lados, pero sí reconocer que estamos en un momento histórico novedoso, que presenta grandes riesgos y una gran crisis económica y de violencia hoy en el país, pero también grandes oportunidades para participar, y esta generación de jóvenes mexicanos conscientes creo que tienen mucho todavía que aportar para cambiar este país para mejor muy pronto. Pues cuente con nuestro apoyo para difundirlo, y esperemos estar con él. Ahí me queda también una duda. Legalmente, según por ejemplo los institutos de la juventud y perdónenme la expresión, estas tonterías, uno deja de ser joven desde los 29 años. ¿Este despertar juvenil tiene la misma regla? No, en absoluto. Ah, muy bien. De hecho, por eso digo, tanto por lo de joven como por lo de despertar, lo vamos a cambiar. Ok, me parece. Porque ninguno de los dos queda. O sea, la idea es un espíritu juvenil, claro. Y sí, ejercer cierta acción afirmativa a favor de los jóvenes, porque de repente los chavos que sí son menos de 30 años, cuando no sienten ese apoyo directo a que ellos tienen derecho a hablar y a expresarse, y luego se cohíben. Pero de ninguna manera hay un límite de edad. Pues yo mismo ya no soy joven en absoluto. Yo ya casi cumplo mis 40, y hay muchos unos veteranos hay de luchas sociales que están participando. Se han acercado personas que participaron en los movimientos estudiantiles, por ejemplo de 68, de 88, que están yendo, y es un espacio de intercambio, de acción y reflexión, y de ninguna manera hay un límite de un tope de edad. Y realmente más bien es un espacio para recuperar el espacio público y el intercambio y la crítica, ¿no? Pues me parece excelente. Esperemos estar por ahí y por supuesto estarlo difundiendo para que sean muchos más. Un placer, doctor Ackerman. Al contrario. Le deseamos una gran noche. Muy bien, muchas gracias, igualmente. Buenas noches. Muchas gracias, y a todas las personas que nos acompañan en vivo, y que obviamente a los que también estén viendo este video grabado en alguna de las redes del santuario, les decimos muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.